Hola, hola, queridos amigos y hermanos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Continuamos en esta serie Reavivados por su palabra y hemos llegado al capítulo 15 de Josué, así que será sin duda un estudio lleno de lecciones espirituales para nuestras vidas. Vamos entonces, mis hermanos, a empezar este estudio, pero antes vamos a hacer una oración. Querido y eterno Padre, gracias Señor por tu palabra. Pedimos Señor que dirijas este estudio que sea para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la Segunda Guerra Mundial, el general Dwight Eisenhower lideró una de las operaciones más complejas de la historia, el desembarco en Normandía. No solo fue un desafío estratégico, sino una carga espiritual. Miles de vidas dependían de sus decisiones. En la noche anterior, oró solo en su tienda. El liderazgo en tiempos de conquista exige visión, fe, humildad y decisiones difíciles. Como Josué, Eisenhower debía trazar fronteras, elegir líderes y avanzar donde otros retrocederían. Josué 15 nos sitúa en un momento clave, la repartición de la tierra a Judá en medio de resistencias cananeas. ¿Cómo se deben tomar decisiones justas bajo presión? ¿Qué implica heredar promesas que otros deben conquistar? Josué capítulo 15 describe los límites y las ciudades asignadas a la tribu de Judá, detallando fronteras geográficas al sur de Canaán, desde el Mar Muerto hasta el Mediterráneo. Se enumeran las ciudades conquistadas y se menciona la valentía de Caleb al expulsar a los gigantes anaseos. También se narra cómo Otoniel conquista Debir y recibe por esposa a Axa, hija de Caleb, quien luego pide tierras con manantiales. El capítulo termina mencionando ciudades costeras, pero aclara que Judá no pudo expulsar a los jebuseos de Jerusalén, quienes permanecieron allí hasta tiempos posteriores. Vamos entonces, mis hermanos, a escoger versículos claves de este capítulo para poder tomar lecciones espirituales para nuestras vidas. Vamos, mis hermanos, con el versículo 13. Leemos el versículo 13. 15:13. A Caleb, hijo de Jefone, se le dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. Kiriat Arba, la ciudad del padre de Anac, que es Hebrón. Bueno, miren, mis hermanos, aquí encontramos cómo el Señor cumple una promesa específica, ¿no? Que se le había dado hace 45 años atrás a Caleb. Y Caleb recordó esta promesa. Muy posiblemente todos los 40 años de peregrinación y los 5 años de las conquistas, él había estado pensando, soñando en aquella tierra que Dios le había prometido. Y no desfalleció. Y finalmente la promesa se cumplió. Así que Dios cumple promesas específicas, incluso aún en medio de asignaciones generales. Porque lo que tenemos allí es que hay la repartición de la tierra para la tribu de Judá. Se podría haber dado simplemente tomen tribu de Judá, ustedes entiéndanse. Sin embargo, una parte de esa heredad de la tribu de Judá fue entregada directamente a Caleb en cumplimiento de la promesa que 45 años antes Dios le había dado a Caleb. Dios, mi querido hermano, no olvida sus promesas pasadas. Él es fiel, Él permanece fiel aun cuando los contextos cambian. El Señor, sin duda, mis hermanos, trae esta, esta promesa, este cumplimiento de la promesa, como una forma de revelar cuán fiel es el gran Dios del cielo, cuán fiel es a su palabra, cuán fiel es a su promesa, cuán fiel es al cuidado que Él ha reservado para su pueblo. Ahora, mis hermanos, si nosotros tomamos otra lección espiritual aquí, debería ser cuando siento que me ignoran, cuando siento que el tiempo ha pasado y que parece que la promesa todavía no se cumple, parece que se han olvidado de mí, tengo que saber que Dios jamás se olvida de sus hijos. Puede pasar tiempo, en la esfera humana el tiempo es diferente, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Dios obra en el momento adecuado. Así que tenemos que permanecer fieles al Señor. Y una vez que permanezcamos fieles, sin duda, la mayor alegría será el cumplimiento de la promesa, pero también el hecho de haber
permanecido fiel a esa promesa. Tenemos que reafirmar, mis hermanos, en nuestra familia el hecho de que Dios nunca falla. ¿Sabes qué importante es trasladar a las nuevas generaciones el conocimiento del Dios verdadero? Estaba leyendo en alguna publicación allí acerca de un gran jugador de fútbol brasileño que después de haber ganado la fama, perdió a su padre y se hundió en una depresión tan grande, en una tristeza tan grande. Y nosotros ahora, o la gente, los hinchas, fanáticos del fútbol, ahora lo ven como una persona que está casi completamente destruida, ¿no? En la bebida, en la, en las cosas que no ayudan para nada a una persona. Allí uno puede decir, bueno, él conoce la felicidad a su manera, pero alguna lección debió haber dado el Padre allí, que el Padre puede faltar, pero Dios no va a faltar. Ese conocimiento del Dios verdadero debe ser trasladado a la siguiente generación, mi querido hermano. Y de esa manera, aun cuando falte papá, aun cuando falte mamá, aun cuando el mundo parezca hundirse bajo nuestros pies, aun cuando parezca no haber esperanza, aun cuando esté enfrentando un callejón sin salida, aquel hijo que no confía únicamente en la presencia del Padre, sino que confía en alguien superior al Padre, que es el gran Dios del cielo, no se va a derrumbar, no se va a caer, no se va a hacer pedazos cuando las cosas no salgan en su vida, o cuando falte papá, o cuando falte mamá. Necesita tener ese fundamento espiritual que le permita enfrentar la vida con la seguridad de la victoria. Nota lo que dice Elena de White. El espíritu de Caleb era diferente. Confiaba plenamente en Dios y esa fe fue recompensada. Estaba plenamente confiado. La misma fe que le hizo enfrentar el testimonio pesimista de los 10 espías que desanimaron a Israel. Esa misma fe lo mantuvo esperando el cumplimiento de la promesa 40 años, 45 años, hasta que finalmente la promesa fue una realidad. Qué precioso, mis hermanos, preciosa enseñanza acerca de la fe de este hombre, de Caleb. Vamos ahora a siguientes versículos. Josué capítulo 15, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente. Entonces dijo Caleb, al que ataque Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Otoniel, hijo de Cenaz y hermano de Caleb, la tomó, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando se la llevaba, éste la persuadió que pidiera a su padre las tierras para labrar. Ella se bajó del asno y Caleb le preguntó, ¿qué tienes? Vamos hasta ahí. Versículos 16 y 17. Mira, aquí Caleb, ¿m? Está buscando un marido para su hija, ¿no? Y entonces coloca allí un tremendo desafío, ¿no? El muchacho, el joven que cumpliese con ese desafío, entonces se iba a quedar con la hija de Caleb. ¿Ah? Entonces, mira, aquí vemos cómo se traza un desafío para conquistar. ¿Ah? Y entonces, sin duda, este muchacho tendría que amar mucho a la hija de Caleb, ¿no? Él podría decir, si yo no voy a conquistar esta tierra, puedo perder a esta muchacha. De repente aparecerá otro, pero esa valentía se llenó, ¿no? El amor, mi querido hermano, llena de valentía a una persona. El amor le da un sentimiento de propósito, de querer alcanzar algo que su corazón desea. ¿Mm? Y más cuando se trata del amor, en este caso, de un joven por una señorita, ¿no? Y sale y entonces toma ese desafío, lo enfrenta, la fuerza del amor le hace cumplir con ese desafío, retorna y Caleb, cumpliendo con su palabra, le dio a su hija Axa por mujer. ¿Mm? Así que más adelante, cuando los hijos le preguntaban, papá, ¿y cómo conociste a mi mamá? O mamá, ¿y cómo conociste a mi papá? ¿No? Quizá ahí Otoniel podría contar, mira, yo a ella la conocía y la amaba y hubo un desafío y yo consideré que ese desafío valía la pena por el amor que le tenía a tu madre
Entonces salí para poder enfrentar cualquier desafío y conquisté esa tierra y entonces el suegro Caleb me entregó a su hija y por eso estamos casados. Bueno, estoy imaginando, por supuesto, ¿no? Pero si el amor humano puede darte una fuerza tan grande para poder cumplir propósitos específicos en la vida, imagínate el amor divino, mi querido hermano. Imagina el amor eterno del Dios que te ha creado, del Dios que te sustenta, del Dios que es aquel por el cual respiras, por el cual tienes una familia, el responsable de aquel, de lo bueno que hay en tu vida. ¿Mm? Entonces, sin duda, ese amor por el Señor puede llevarnos a grandes realizaciones. En el caso de Caleb, la confianza y eh, la fidelidad en el gran Dios del cielo le hizo tomar el desafío más difícil en la conquista de Canaán. En el caso de Otoniel, que llega a ser el yerno de Caleb, fue el propósito de tener a la hija de Caleb como esposa. Así que aquí vemos cómo el liderazgo se promueve de generación en generación. De un hombre valiente como Caleb, entonces él quería asegurarse que su descendencia también pudiese tener esa misma fidelidad, esa misma confianza en Dios, esa misma valentía. Y entonces entrega a su hija a este hombre, a Otoniel, que se transforma después en un caudillo de Israel. Dios recompensa la iniciativa valiente dentro de su voluntad. ¿Mm? Hay una diferencia entre el valiente y el cobarde. El valiente enfrenta el desafío aun cuando tiene miedo porque no se deja gobernar por el miedo. Caso contrario del cobarde. El cobarde tiene miedo, pero se deja gobernar por el miedo y no avanza, no va más allá. Así que ahí tenemos, mis hermanos, la diferencia. Entonces, si el Señor nos pide que guardemos sus mandamientos y nosotros por amor queremos hacerlo, la valentía consistirá en obedecer al Señor, no importa qué circunstancia estemos enfrentando, no importa si el mundo se opone, no importa como el caso de los amigos de Daniel, no importa si hay un horno de fuego esperándonos, o como en el caso de Esther, no importa si hay un rey que pudiese matarme, si me aparezco sin haber sido llamado, como en el caso de... Es decir, el amor a Dios finalmente es el que logró que los hijos de Dios tuviesen victorias tremendas. El amor a Dios fue lo que hizo que Elías desafía a 400 profetas de Baal. Eso es el amor al Señor. El amor a Dios hizo que los discípulos predicasen en todas las naciones y enfrenten los peligros más grandes, la cárcel, la espada, la persecución, la tribulación, todo fue por amor al Señor. El amor, mi querido hermano, es la fuerza que mueve el universo, es la fuerza más grande porque Dios es amor. ¿Mm? Entonces, mi querido hermano, sin duda debemos seguir este ejemplo, ¿no? Y que el amor al Señor pueda llevarnos a alcanzar las grandes realizaciones en la vida. No temas, mi querido hermano, no desmayes. Ya sea que se trate el tema de desafiar muchas veces a Satanás, en el sentido de que la obediencia a los mandamientos de Dios, Satanás coloca allí ciertos obstáculos, pero tú te colocas firme y obedeces al Señor, y entonces la victoria se transforma en una realidad. Vamos entonces, mis hermanos, ahora a otro versículo. Versículo 19. Leamos, ¿qué es lo que dice allí? Versículo 19, 15, 19. Concédeme un don, respondió ella, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Bueno, este es el momento en que eh, eh, la hija va a iniciar su familia, ¿no? Axa y Otoniel, ambos van a iniciar una familia. Se trata de dos jóvenes, ¿no? Ahí está Caleb. Y entonces ella había recibido una tierra, una porción especial que había sido ofrecida por Caleb. Otoniel finalmente completó el desafío, se casa con ella
Pero todavía allí había un pedido que quería hacerle. Esa tierra no tenía fuentes de aguas. ¿No puedes imaginar una tierra en una cultura predominantemente agrícola, que la tierra no tenga agua? Entonces ella, antes de empezar su vida matrimonial, le dice a su padre: concédeme algo, padre, puesto que me has dado tierra hacia el sur, dame también fuentes de agua. Entonces el padre vio que ese pedido era justo y le entregó fuentes de arriba y fuentes de abajo. En otras palabras, el pedido que ella fue era limitado con lo que el padre estaba dispuesto a darle. El padre le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. O sea, aparentemente en ese terreno había fuentes que estaban en la parte superior, arriba de la tierra que era de Otoniel, que había conquistado Otoniel. Y había fuentes que estaban abajo. O sea, había en los dos lugares. Él podría haberle dado simplemente una de las fuentes, y ya posiblemente habría cumplido con su promesa. Pero Dios no solo concede lo necesario, y así fue también con Caleb. No le dio solo lo necesario, sino que además le dio en abundancia. Es así con nuestro Dios. No solamente nos da lo necesario, sino que está dispuesto a darnos en abundancia cuando pedimos con fe. Algo que el Señor te va a dar siempre. No hay un no para esta oración. Si tú pides una doble porción del Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Te acuerdas lo que sucedió con Eliseo? Dame una doble porción de tu Espíritu. El Señor se lo entregó. Ahora, el, el pedido que podemos hacer a Dios resulta pequeño en relación con lo que Dios está dispuesto a dar. Así que pedir con sabiduría agrada a Dios y Él concede bendiciones completas. Así que si se trata de pedido a Dios, pide, por ejemplo: Señor, dame más fe. Señor, dame más amor. Señor, dame más comprensión de tu palabra. Señor, dame una doble porción de su espíritu. Esos son los pedidos que le agradan al Señor y con toda seguridad te lo va a conceder. Así como era una real necesidad la que había en aquel terreno, no había agua. Y entonces ella pide, ¿no?, a su padre, le dice: dame agua también, ya que me has dado tierra. Y el padre le dice: verdad, aquí está, te doy las aguas de arriba y ahí también te doy las aguas de abajo. Le da en más abundancia de lo que ella esperaba. Entonces también, cuando pedimos algo que realmente necesitamos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida material también, entonces, si obramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él va a darnos mucho más de lo que nosotros esperamos. Dios desea que le pidamos grandes bendiciones y que esperemos que Él conteste conforme a su gran poder. Vamos, mis hermanos, al último versículo, el 63, que dice lo siguiente: pero los hijos de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Por eso ha quedado el jebuseo en Jerusalén junto con los hijos de Judá hasta hoy. Bueno, los jebuseos eran un pueblo que tenían como ciudad principal la ciudad de Jerusalén. O sea, Jerusalén, antes de ser de los israelitas, que llegó a ser en tiempos de David solamente, en tiempos de David, Jerusalén se convirtió en ciudad de los israelitas. Pero antes pertenecía a los jebuseos, ¿m? Pero no pudieron completar esa conquista. Fue siglos después que Israel conquistó Jerusalén y se quedó como la capital del reino. ¿M? A veces, mis hermanos, las conquistas son incompletas porque nos falta una obediencia total. A veces dar muchas concesiones a Satanás, ¿no? Diciendo: bueno, esta parte no creo que me haga tanta daño, ¿no? Un poquito nada más, un poquito de cervecita, no creo que me haga daño, dice el jovencito, ¿no? Un pequeño baile, ¿no? No, pues eso no parece que hace tanto daño, ¿no? Bueno, Dios desea obediencia plena, mi querido hermano. Así que debo identificar y enfrentar las áreas que no he entregado completamente a Dios para que pueda entregárselas y entonces que Él sea el dueño completo de mi vida. Cuando esas áreas no son entregadas, tienen el potencial de arruinar por completo nuestra vida espiritual. Cada victoria que no se logra, cada deber que no se cumple, prepara el camino a la derrota.
Querido hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que cada día podamos leer y entender y aplicar la palabra de Dios.